We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. And we're getting a picture on the TV. En 1969 el mundo entero estaba mirando. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Aquel primer paso en otro mundo ponía fin a la carrera espacial. Pero para los amantes de la ciencia ficción era algo mucho más importante. El futuro había llegado, por fin. De pronto, todos aquellos cómics y películas dejaron de ser una fantasía del futuro. Ya no había límites. En 1903, los hermanos Wright habían alzado el vuelo por primera vez en la historia. 66 años más tarde, el hombre pisaba la luna. Las primeras imágenes hablaban por sí solas, y todas decían lo mismo: bienvenidos al mundo del mañana. Si algo estaba claro es que a finales de los 60 todo el mundo quería ser astronauta. Well, I have here a reservation for a flight to the moon. La espaciomanía estaba en todas partes. La principal aerolínea de Estados Unidos, Pan Am, llegó a crear un club para reservar plaza en los próximos viajes turísticos a la Luna. Una promesa difícil de cumplir en 1969, pero que no desanimó a las casi 100.000 personas que llamaron para unirse al denominado Club de los Primeros Vuelos a la Luna. Incluso un conocido actor de westerns llamado Ronald Reagan no dejó pasar la oportunidad de hacerse socio. Nada ni nadie escapaba a la fiebre espacial. This moon rocket kit, both a toy and an exciting game. First, blast off. It separates in mid-air and lands 2 spacemen on a moon map. Pronto viviríamos en otros planetas. Pasaríamos el fin de semana en estaciones espaciales. Y seguro que alguno de nuestros mejores amigos sería un robot. Si en solo 66 años pasamos de aprender a volar a conquistar la Luna, qué increíbles proezas realizaríamos en unos años más. Not tomorrow, not next year, but sometime before the year 2000 AD, this amazing event will take place. Pero nunca tuvieron lugar. Han pasado más de 40 años desde que pisamos la Luna por primera vez y seguro que más de uno se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi billete al espacio? ¿Dónde están mis vacaciones en la Luna? ¿Cuál es el problema? Para descubrir por qué nuestras vidas no se convirtieron en una película de ciencia ficción, tendremos que remontarnos a aquel primer viaje a la Luna. Concretamente, al iniciador de todo, el discurso de Kennedy en Houston de 1962. Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. El gran compromiso de Kennedy fue dar una fecha, antes del final de la década. A punto de acabarse el plazo, en 1969, la NASA mostró al mundo el vehículo que haría posible la promesa de pisar la Luna, el Apolo 11. Sin lugar a dudas, el Apolo 11 es una de las máquinas más impresionantes de la historia. El problema es que a nivel práctico, aquel enorme cohete puede que no fuera la mejor forma de iniciar la conquista del espacio. Para empezar, solo podía ser usado una vez y además era increíblemente caro. Los ingenieros de la NASA, espoleados por ganar la carrera espacial, se habían quedado con la primera forma que funcionaba en lugar de probar y conseguir la más eficiente. Cuando a principios de los 70 los paseos lunares dejaron de ser novedad y la euforia por la victoria contra los soviéticos desaparecía, la burbuja finalmente explotó. El programa Apolo había costado más de 1.000 millones de euros. Sin el interés popular y acarreando los gastos de la guerra de Vietnam, el gobierno de Estados Unidos no tuvo más remedio que recortar drásticamente el presupuesto de la NASA.
Sin respaldo económico, el programa lunar se canceló y el Apolo 17 se convirtió en el último viaje tripulado a la Luna. Si el país más rico de la Tierra no podía permitirse el coste de viajar a otros mundos, estaba claro que nuestras vacaciones de fin de semana al espacio tendrían que esperar. Antes del recorte de presupuesto, la NASA había ideado un ambicioso proyecto: la creación de una estación espacial desde la que enviar expediciones a Marte y el desarrollo de una nave reutilizable que sirviera de transbordador entre la Tierra y la estación. El recorte y la crisis económica de principios de los 70 obligaron a la NASA a descartar todos sus proyectos, menos uno. Ni los viajes a Marte ni la estación espacial eran posibles sin un nuevo tipo de transporte. Así que todos los esfuerzos se concentraron en crear el primer vehículo espacial reutilizable. Era el nacimiento del transbordador. En 1976, el primer prototipo de vehículo espacial reutilizable estaba listo para ponerse a prueba. Miles de fanáticos de la serie televisiva Star Trek convencieron a la Casa Blanca para que la nave fuera rebautizada como el buque estrella de la serie, Enterprise. El aterrizaje perfecto del Enterprise demostró al mundo que un nuevo tipo de naves era posible. En 1981 veía la luz el primer transbordador espacial completamente operativo, el Columbia. Los vehículos espaciales reutilizables representaban un costo mucho más bajo que los antiguos cohetes. Así que uno de los principales problemas para el turismo espacial parecía estar resuelto. Nuestras vacaciones en las estrellas estaban cada vez más cerca. Ahora solo faltaba esperar que alguien empezara a vender los billetes. Por desgracia, al contrario que en la ciencia ficción, los billetes al espacio tardaron en llegar algo más de lo esperado. Los primeros pasos se dieron a mediados de los años 80. La NASA quería demostrar que el transbordador estaba preparado no solo para desplegar satélites y realizar experimentos, sino que era lo suficientemente seguro para transportar a cualquiera después de pasar un cursillo básico. ¿Y quién mejor para representar a cualquiera que un político? En abril de 1985, el senador de Utah y antiguo piloto de la Guardia Nacional, Jay Garn, fue seleccionado para acompañar a otros 6 astronautas a bordo del transbordador Discovery. Garn fue el primer miembro del Congreso en ir al espacio y es considerado por muchos como uno de los precedentes de los turistas espaciales. Durante 7 días, mientras sus compañeros desplegaban 2 satélites y realizaban experimentos científicos, Garn tomó parte en Toys in Space, Juguetes en el Espacio, un estudio informal con el objetivo de interesar a los niños por la ciencia, enseñando cómo algunos juguetes se comportan en la ingravidez. Aunque su actividad en el espacio no fue ni mucho menos vital, el senador Jay Garn será siempre recordado por haber experimentado el caso más grave de mareo espacial jamás registrado. Fue tal su indisposición que a partir de entonces se empezó a medir entre los astronautas la escala de mareo en Garns, siendo un Garn un mareo total que deja al astronauta completamente incapacitado. Mejor suerte corrió en junio del mismo año el segundo invitado del Discovery. Con tan solo 28 años, el príncipe saudí Sultán Salman Abdulaziz Al Saud se convirtió en el primer árabe, el primer musulmán y el primer miembro de la realeza en ir al espacio. Discovery has cleared the tower at path 39, rolling around to the proper azimuth to place the spacecraft on a 28.5-degree inclination orbit. All 3 auxiliary power units operating at... Elegido por la Organización Árabe de Comunicaciones por Satélite, el príncipe fue designado como especialista de carga para acompañar el despliegue de uno de sus primeros satélites.
El príncipe sultán, piloto de las fuerzas aéreas saudíes, realizó una serie de experimentos diseñados por científicos de su país y hasta le dio tiempo de hacer un recorrido guiado por la nave a la audiencia de la televisión árabe. Meses después, otro senador, esta vez el de Florida, viajaría a bordo del transbordador Columbia. 10 días después de su regreso, todo cambiaría para siempre. En agosto de 1984, Ronald Reagan presentó oficialmente un programa que, por primera vez, ofrecía a la gente de a pie la oportunidad de viajar en una nave espacial. Today I'm directing NASA to begin a search in all of our elementary and secondary schools and to choose as the first citizen passenger in the history of our space program, one of America's finest, a teacher. Se trataba de Teachers in Space, un proyecto de la NASA en el que se elegiría a un profesor de instituto para dar clase a millones de niños desde el transbordador espacial. La meta era, una vez más, inculcar el interés por la ciencia y la exploración espacial a los estudiantes. En 1985, la NASA eligió de entre 11.000 candidatos a Krista McAuliffe, una profesora de secundaria, para ser la primera persona corriente en ir al espacio. It's not often that a teacher is at a loss for words. I know my students wouldn't think so. I've made 9 wonderful friends over the last 2 weeks. And when that shuttle goes, they might be one body. But there's going to be 10 souls that I'm taking with me. Thank you. That's great. Teachers in Space cobró una gran popularidad. Ya no se trataba de militares, senadores o príncipes árabes. Una persona de a pie, una profesora de instituto, iba a viajar al espacio. La NASA empezó a preparar nuevos programas como Periodistas en el espacio. Por fin parecía que la promesa de una visita a las estrellas para la gente corriente había llegado. Pero la historia de la conquista espacial está llena de promesas por cumplir. En enero de 1986, el transbordador Challenger estaba listo para despegar. El acontecimiento era seguido en directo por miles de estudiantes por todo el país. Krista McAuliffe era una nueva clase de heroína. Un ejemplo para los niños de cómo alcanzar un sueño. We have main engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. 73 segundos después del despegue llega el desastre. Seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Los estudios revelaron que la helada temperatura de la noche anterior al despegue había afectado a las juntas y un escape de gas había perforado el depósito de combustible. El país entero quedó conmocionado. La primera nave espacial reutilizable se había desintegrado, llevándose consigo a sus 7 tripulantes. Esa misma noche el presidente Reagan se dirigía a la nación. We will never forget them, nor the last time we saw them, this morning, as they prepared for their journey and waved goodbye, and slipped the surly bonds of earth to touch the face of God. Thank you. El desastre del Challenger hizo que la NASA paralizara todos sus vuelos durante casi 3 años. Una vez más, la promesa de un espacio para la gente de a pie retrocedía y volvía al dominio de la ciencia ficción. Pero no todo estaba perdido. En 1989, Japón marcaba un nuevo hito en la carrera espacial de la gente común. La infinita pasión del país del sol naciente por la tecnología del mañana
les llevó a dar un anuncio sorprendente. Un periodista de una cadena de televisión de Tokio sería entrenado como cosmonauta en la Unión Soviética con el fin de emitir un programa televisivo desde el espacio. La reforma económica de la Unión Soviética a finales de los 80 había llevado al programa espacial ruso a la búsqueda desesperada de financiación. La principal medida fue la creación del programa de invitados, un proyecto que tenía como intención enviar al espacio a cualquiera que pudiera pagar el precio. Fue en ese momento cuando la cadena japonesa TBS se ofreció a pagar $28 millones por llevar al espacio al periodista Toyohiro Akiyama. En 1990, tras pasar unos meses en el centro de entrenamiento Yuri Gagarin, Toyohiro despegó rumbo a la Estación Espacial Mir, convirtiéndose en el primer japonés, el primer periodista y el primer y único pasajero de negocios en ir al espacio. Por fin había ocurrido. A medio mundo de distancia de Estados Unidos y entre dos países tan dispares como Rusia y Japón, se había llevado a cabo el primer vuelo comercial al espacio financiado por una compañía privada. La década de los 90 pasó rápida y llena de logros en el espacio. El mismo año en que Toyohiro despegaba en Kazajstán, la Agencia Espacial Europea y la NASA ponían en órbita el telescopio Hubble. Sus imágenes cautivaban la imaginación del mundo entero. En 1995, el transbordador Atlantis despegaba en una misión histórica. En su interior, y por primera vez, 2 rusos y 5 norteamericanos rumbo a la Estación Espacial Mir. Una nueva era de cooperación entre este y oeste había llegado, dejando atrás las antiguas rivalidades de la Guerra Fría. El transbordador norteamericano, acoplado a la Estación Espacial rusa Mir, formaba el mayor complejo que jamás había orbitado nuestro planeta. En 1997, y después de 2 fracasos, la nueva política de la NASA para crear naves más baratas, más rápidas y mejores tuvo su primer éxito. Tras un viaje de 7 meses, la Mars Pathfinder aterrizó en Marte. El pequeño rover se convirtió así en el primero en dar una vuelta por otro planeta. El 28 de abril de 2001, casi rindiendo homenaje al clásico de la ciencia ficción, un multimillonario americano de 60 años despega del mismo lugar desde el que lo hiciera Toyohiro una década antes. Pero esta vez no es una compañía la que financia el viaje, ni hay una motivación política. Este nuevo cosmonauta ha pagado su billete con dinero de su bolsillo y no va al espacio a realizar ningún trabajo concreto. Su nombre es Denis Tito y es el primer turista espacial de la historia. Pero la vida de los pioneros nunca ha sido fácil y el caso de Denis Tito no podía ser una excepción. Denis, de origen humilde, soñaba con viajar al espacio desde niño. Licenciado en ingeniería, llegó a trabajar en los años 60 para la NASA. Las mismas herramientas de cálculo que había usado para las trayectorias de vuelo de las sondas a Marte convirtieron a Tito en un multimillonario mago de las finanzas. En 1990, después de que Toyohiro viajara al espacio, Tito vio su gran oportunidad. Con un cheque en blanco en la mano, se dirigió al necesitado programa de invitado soviético. Por desgracia, las negociaciones se convirtieron en papel mojado al desintegrarse la Unión Soviética en 1991. Empeñado en viajar al espacio, contactó con la compañía holandesa Mir Corp, que le ofreció viajar a la veterana Estación Espacial Mir por $20 millones. Tito se quedó con el cheque en la mano una vez más, cuando casualmente ese mismo año se decidió que la estación Mir, en órbita desde hacía 13 años, debía ser destruida. Incombustible, se dirigió entonces a la compañía Space Adventures, que por aquel entonces organizaba vuelos de gravedad cero y entrenamientos de cosmonauta en Rusia. Respetando la oferta inicial de $20 millones, Tito llegó a un acuerdo con la Agencia Espacial Rusa para viajar a bordo de una nave Soyuz con destino a la nueva Estación Espacial Internacional. Después de 2 décadas de incesante búsqueda, se hallaba por fin a solo un paso de cumplir su sueño, que es justo cuando suele desaparecer el suelo bajo los pies. Mientras Denis Tito se preparaba en el centro de entrenamiento para cosmonautas de la Ciudad de las Estrellas cerca de Moscú, los medios estadounidenses y el administrador de la NASA, Daniel Goldin, criticaban cada vez más el viaje. Entre otras cosas, aludían a que se trataba del capricho de un multimillonario que podría acarrear problemas de seguridad en la estación.
Cuando Tito estaba listo para despegar en la nave rusa Soyuz TM-32, la NASA, principal inversor de la Estación Espacial Internacional, se opuso completamente al viaje. Dennis Tito recurrió entonces a su último as en la manga, su amigo Edwin Aldrin, segundo hombre en pisar la Luna. Gracias a la mediación de Aldrin y las amenazas de Rusia de abandonar el proyecto de la estación espacial, finalmente Estados Unidos llegó a un acuerdo. El 28 de abril de 2001, Dennis Tito despegaba por fin desde el cosmódromo de Baikonur como el primer turista espacial de la historia. Tito se llevó al espacio como buen turista su cámara de fotos y sus discos de ópera favoritos. I don't know about this adaptation that they talk about. I'm already adapted, so I love space. Well beyond anything that I would have ever dreamed. Living in space is like having a different life, living in a different world, living in zero-G, viewing the Earth from above. It is so spectacular. It is so rewarding. I believe that I am extremely privileged. A pesar del gélido recibimiento inicial de los inquilinos norteamericanos, Tito logró ganárselos haciéndose cargo de las comunicaciones y ejerciendo ocasionalmente de camarero y cocinero. I think it's an experience that I want to remember for the rest of my life. I think it's everything and well beyond what I would have expected. It's time for me to help other people achieve their dreams. I will do my best to communicate, to people how great of an experience this is, and how an ordinary person, one does not have to be superhuman to adapt to space, and it's very doable. And unfortunately, it's very expensive at this point, but there are others that can afford this, and I would like to encourage it. Do you think it was worth the price of the ticket? Absolutely. Después de 8 días, el 6 de mayo de 2001, Tito aterrizó en Kazajstán. It was paradise. Paradise. I just came back from paradise. I think it would be a great answer for NASA. Whether they know it or not, it's going to be the best thing that ever happened to NASA. La veda ya estaba abierta. Si un hombre de 60 años, de constitución normal y una altura de 1,63 m era capaz de viajar al espacio, cualquiera podría. Las naves reutilizables eran una realidad, y ya había alguien que vendía los billetes. El problema era que por el momento los precios eran prohibitivos. ¿Dónde encontrar a alguien que pagara $20 millones el viaje? Aunque parezca increíble, una larga lista de multimillonarios se puso a la cola. La compañía turística Space Adventures llegó a un acuerdo con la Agencia Espacial Rusa. Aprovechando la rotación de los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, Space Adventures enviaría turistas a la plataforma orbital. Cada 6 meses se lanza una nave Soyuz con 3 astronautas destinados a reemplazar a los inquilinos de la estación espacial. La nave Soyuz queda atracada en la plataforma y 10 días después, la tripulación que más tiempo ha permanecido en el espacio regresa a la Tierra en la nave en la que vino. De esta forma, Space Adventures ofrecía una estancia de alrededor de 10 días en el espacio, el tiempo justo en que coinciden las dos tripulaciones en la plataforma. El programa espacial ruso y Space Adventures habían encontrado el gran filón.
El segundo turista espacial se convirtió también en el primer africano en volar al espacio. Mark Shuttleworth es un sudafricano que hizo fortuna gracias al negocio que creó en el garaje de sus padres, una empresa de seguridad para realizar compras por Internet. En 1999 vendió su empresa por alrededor de $600 millones, convirtiéndose en uno de los millonarios de las .com. It's taken me 20 years to get to the point where I can realize this dream. As long as I can remember, I've looked up at the stars and dreamed of the opportunity to fly amongst them. It's an extraordinary privilege now finally to be in a position where I can turn that dream into reality. Mark es además una de las figuras más populares de Internet, ya que es el principal inversor del sistema operativo gratuito Ubuntu. A pesar de haber pagado igual que Tito $20 millones por su viaje, no quiere ser considerado un simple turista espacial. I don't see myself as a tourist in any way. I'm trying to get up there to inspire people across Africa to embrace technology, to embrace science, to look to space as a platform for communications, telecommunications, and hopefully bring some light into that part of the world. Visionario, Mark ya predecía el futuro de la industria espacial. I have no doubt that the space industry is going to change dramatically over the next 10 or 20 years. We are at the tipping point where what has effectively been nationally funded work becomes more privately funded. There's no real clarity as to what the consequences of that are going to be, but I believe it will be a big step forward for our exploration of space. It's going to dramatically reduce the costs and ultimately increase the efficiencies of our exploration of space. I do often have fears and doubts. This is a serious undertaking. But as I say, this is a dream, and being terrified and afraid of a big adventure is no good reason not to climb on and do it anyway. I believe this is a great project. Shuttleworth despegó del cosmódromo de Baikonur el 25 de abril de 2002, apenas un año después de que lo hiciera Dennis Tito. We're very pleased that it went so well so far, and I'm sure for me the worst is over. Now it must be plain sailing. It's hard to explain what it's like to see someone you love, someone who's really close to you, have a dream, have something which is just completely insane, something which he believes he can do, and then to step by step through whatever comes, make that dream his life, to walk that dream. That's what I wish I could be. I think the amazing thing about life is that we never know what it's going to throw at us, and the world changes at an amazing pace. So if we don't dream, then we'll only be limited to the things that we understand today. Dreams open up a gateway to the future, and especially in Africa, we need to be focused on the future and embracing that future. Durante su estancia de 8 días en la Estación Espacial Internacional, Mark Shuttleworth se mantuvo realmente activo. Cycle like that, and the best thing about this bicycle is if you look down past my feet over here, you'll see the world's most magnificent view. That's a view of part of Russia right now, and this is one of the biggest windows on station. El viaje de Mark se convirtió en un referente para millones de sudafricanos. Mark, the International Space Station is a wonderful example of cooperation among nations, all of whom
have the future of our planet. Madiba, watching the 16 countries at work over the last couple of months has been fascinating, and it's very true to say that the International Space Station is bringing those countries together. And it was interesting as an outsider from a country that doesn't participate in the International Space Station to see how that enormous project is challenging and taxing them, and how it is creating cooperation on a level that we've never seen before. Comprometido con la idea de no ser un simple turista, Mark realizó varios experimentos relacionados con las células madre y el virus del SIDA. El 5 de mayo de 2002, el sudafricano más famoso del momento regresaba a casa. To live out a dream is the most extraordinary experience, and every second will be imprinted and be with me for the rest of my life. Recibido como un héroe en África, Mark dedicó su viaje a todos los estudiantes surafricanos. Tras el éxito del segundo vuelo privado, parecía que los problemas de seguridad habían sido resueltos, pero nada más lejos de la realidad. En Estados Unidos, unos meses después, el 1 de febrero de 2003, la tripulación del transbordador Columbia inicia su regreso después de 16 días en órbita. Durante la reentrada, el control de tierra pierde la comunicación con el transbordador. Columbia, Houston, UHF ComCheck. Las primeras imágenes no dejan lugar a dudas. El Columbia se desintegra esparciendo sus restos sobre los estados de Texas, Arkansas y Luisiana. Columbia, Houston, ComCheck. Okay. Los 7 tripulantes, incluidos el primer astronauta israelí, mueren en el acto a tan solo 15 minutos de casa. Durante meses, militares y población civil rastrean cientos de kilómetros, recogiendo todo tipo de fragmentos con la esperanza de comprender qué le sucedió al Columbia. Al parecer, un trozo de espuma aislante había agujereado el ala izquierda en el despegue, haciendo que en la reentrada el rozamiento de la atmósfera desprendiera el ala. El segundo gran desastre del programa espacial norteamericano volvía a llevarse la vida de 7 astronautas. Al igual que ocurrió tras el desastre del Challenger, todos los vuelos del transbordador fueron cancelados durante 2 años. Estados Unidos debería contar exclusivamente con las naves rusas Soyuz para rotar la tripulación de la Estación Espacial Internacional. En enero de 2004, como respuesta al desastre del Columbia, el presidente Bush anuncia la nueva política espacial de Estados Unidos. It's time for America to take the next steps. Today I announce a new plan to explore space and extend a human presence across our solar system. En 2011 se completaría la Estación Espacial Internacional y se retiraría definitivamente el programa del transbordador, siendo sustituido por un nuevo modelo de nave. También se anunció un programa mucho más ambicioso, el proyecto Constellation, que tenía como finalidad desarrollar las naves Orion y los cohetes Ares, con las que enviar astronautas de vuelta a la Luna en 2020 y en un futuro a Marte. El sueño solo duraría 6 años. Retrasado y con un presupuesto prohibitivo, el proyecto Constellation sería cancelado en 2010 por la administración Obama. A pesar del desastre del Columbia, ese mismo año un rayo de esperanza surgía en el desierto de Mojave.
Contra todo pronóstico, una empresa privada había sido capaz de construir una nave espacial completamente funcional. La era del turismo espacial había llegado y era imparable.